tanto en el chat como por micrófono. El micrófono debe estar silenciado, solo lo van a encender cuando yo se lo solicite para que participen en alguna de las actividades que vamos a realizar. Pero sí pueden ir respondiendo por el chat, si yo hago alguna pregunta lo pueden comentar ahí, porque luego, como el chat queda grabado, yo lo reviso para evaluar la participación de cada uno de ustedes. Entonces vamos a esperar un momento a ver si llegan más estudiantes. Comenzamos dentro de un minuto. Vamos a esperar. Tenemos 89 estudiantes. Solo tienen que, ¿cómo se manda el formulario? Solo tienen que ingresar en el enlace que se les envía y eso los va a redirigir a la página y allí solo van a llenar. Lo que les preguntan lo van a llenar. Esta semana estaré creando el grupo de WhatsApp, por eso les estoy pidiendo el número de teléfono, para mantenernos en comunicación si tienen alguna duda por el grupo de WhatsApp. Vamos a comenzar con nuestra clase, chicos. Buenos días. Vamos a empezar ya con nuestra clase. A medida que va transcurriendo, irán ingresando más personas y se les irá admitiendo. ¿Qué preguntan? El número de teléfono sí es indispensable. Si no tienen, colocan el de su papá o el de su mamá. Es para mantener comunicación, si tienen alguna duda sobre alguna actividad, por el grupo de WhatsApp. Bueno. Consulten. No, el número de teléfono es por el formulario que lo van a colocar. En el formulario que se les está enviando, allí pide el número de teléfono. Allí es que lo van a colocar. Vamos a comenzar entonces. El tema de hoy es la composición química de los seres vivos. Les envío nuevamente el formulario. Se va a estar enviando por el chat. Composición química de los seres vivos. La semana pasada hablamos de que había varios niveles de organización, que el individuo, que el ser vivo, tiene unos niveles de organización, una organización estructural, que esto va a permitir el desarrollo de la vida. El primer nivel era el nivel químico, y ese nivel es común tanto a la materia inerte como a la materia viva. Entonces pasamos de un nivel químico a un nivel biológico, que es ya donde se forma la vida de un individuo. Entonces les voy a presentar las diapositivas. Me van a señalar ahorita cuando les pregunte si las logran observar. ¿Logran observar el PPT? Sí, Miss. Sí, Miss, se lo observar. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el tema. Les dije que el tema de hoy es composición química de los seres vivos. Entonces, partimos de un nivel químico hasta un nivel biológico. Pero en ese nivel biológico que tenemos a los seres vivos, hay una gran estructura que parte de los elementos químicos de la tabla periódica. Entonces, tenemos que la materia viva, los principales elementos que tienen son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. A eso se le llama CHON, se le conoce como CHON. Son los más predominantes, los más abundantes. Y en cantidades menores tenemos el fósforo y el azufre. Esto que está acá es lo más fundamental de la composición de la materia viva. En muchos textos lo van a conseguir así, el CHON, o solamente CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno,
nitrógeno, fósforo y azufre. Entonces, esta materia viva a nivel atómico está compuesta por diferentes elementos. Recordemos que en la tabla periódica hay más de 100 elementos. De esos más de 100 elementos, 25 son fundamentales en la composición de los seres vivos. A nivel atómico, lo podemos clasificar en los que están presentes en todos los seres vivos y en los que están en algunas especies. De los que están presentes en todos los seres vivos tenemos el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre. A ver, ¿quién me dice qué significa la P? Fósforo. Fósforo, la Na, Sodio. Nitrógeno. la K, Potasio. Potasio. Mg, magnesio. Magnesio. Calcio. Cl, cloro. 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 Magneso. Manganeso. Manganeso. Ok, entonces estos que están acá están presentes en todos los seres vivos, desde las bacterias hasta nosotros, los humanos, que somos el organismo más superior. Ahora tenemos los que están presentes en algunas especies, o sea, varía de acuerdo a la especie. Tenemos, en primer lugar, ¿cuál es este? Hierro. Luego, Cobre. Co- No. Cobalto. Ahí está Cobalto. Cobalto. El otro es cobre. cobre, ajá. ¿Cuál más? Cobre. Zinc. Zinc. Eso está el boro. Boro. El Boro. boro. Aluminio. Aluminio. Vanadio. 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 MO. MO es molibdeno. La I, que es Itrio. No. yodo. SI. Silicio. Sí, silicio. El silicio. Entonces, los más predominantes son el CHOMS y los que están tenemos unos que están presentes en todos los seres vivos, que ya los nombramos, y unos que varían de acuerdo a la especie. Eso es a nivel atómico. Ahora vamos a nivel molecular. Cuando hablamos de nivel molecular es cuando ya se unen más de 2 átomos. Entonces tenemos compuestos inorgánicos, como lo son el agua, que forma aproximadamente el 70% del ser humano, y en el resto de los seres vivos también se encuentra muy abundante. Tenemos también las sales minerales. Tenemos sales minerales, también tenemos ácidos y bases dentro de los compuestos inorgánicos. En los compuestos orgánicos, un momento, si hablamos de compuestos inorgánicos, ¿a qué nos referimos? ¿Materia viva o no viva? No viva. No viva. Y cuando hablamos de compuestos orgánicos es porque están compuestos por carbono. Está relacionado con la materia viva. Dentro de los compuestos orgánicos tenemos moléculas sencillas, como cuáles, monosacáridos. Si dice mono es porque tiene un solo carbono, monosacáridos, compuestos por un solo tipo de carbono. Como por ejemplo tenemos esta molécula aquí que tiene un solo átomo de carbono y está enlazado con átomos de oxígeno, que sería el dióxido de carbono. Bases nitrogenadas, como cuáles, las del ADN y las del ARN, que son adenina, guanina, citosina, timina, y en el caso del ARN, uracilo. Y también tenemos el glicerol, que es otro tipo de molécula sencilla que solo tiene en su composición un carbono. Tenemos moléculas intermedias, como lo son los oligosacáridos, que es la unión de 2 componentes de carbono, o sea, 2 átomos de carbono, 2 moléculas de carbono. Tenemos aminoácidos, esteroides, nucleótidos, grasas y fosfolípidos. ¿Dónde podemos encontrar esto? Principalmente en la membrana celular. Allí vamos a encontrar oligosacáridos, algunas proteínas, y también vamos a encontrar aminoácidos dentro de esas proteínas. Tenemos
grandes moléculas o macromoléculas, como por ejemplo los ácidos nucleicos, que son el ADN y ARN, y los polisacáridos, que son la formación de moléculas que tienen más de 5 carbonos, y las proteínas, que vienen de cadenas de aminoácidos. Por ejemplo, aquí tenemos una proteína, amilopectina. Está compuesta por muchas cadenas que tienen carbonos. Continuamos. ¿Observan el PPT? ¿Observan el PPT? Sí, Miss. Ok, continúo. Profesora, Dígame. yo quiero opinar sobre eso de los compuestos químicos inorgánicos. Dígame. O los inorgánicos, mejor dicho. Ajá. Ya. Que esos no siempre va a ser el carbono el más principal. El agua es el más abundante. Sí, pero el agua pertenece a los inorgánicos, materia no viva. Los del carbono son los orgánicos. El agua sí es la más abundante, pero pertenece a los inorgánicos. Como les explico aquí. Sí, Menos del 50%. Y en los orgánicos, todos los elementos, todos los compuestos que aparezcan allí, todos van a tener por lo menos un carbono. Siempre va a estar presente el carbono. Por lo menos uno debe haber, para que sea un compuesto orgánico. Porque, por ejemplo, la molécula de agua, como es H2O, ¿dónde está el carbono allí? En ningún lado, no está presente. Por eso se le considera inorgánico. ¿Ya está claro? Sí, el agua es la más abundante, pero es un compuesto inorgánico, no presenta carbono. ¿Está clara tu duda o lo que querías opinar? Sí, profesora. Okay. Continuamos. Seguimos ahora con las moléculas biológicas de los seres vivos. Los seres vivos están compuestos por átomos y por moléculas. Y tenemos un átomo y una molécula, que es la unión de más de 2 átomos. Cuando estos átomos presentan iguales propiedades físicas o químicas, se unen para conformar bioelementos. Bio quiere decir vida, es decir, elementos que conforman a los seres vivos. Como por ejemplo el cromo, el zinc, magnesio, calcio, hierro, sodio, selenio, flúor y el cobre. Cuando estos bioelementos se unen 2 o más, van a formar biomoléculas. Por ejemplo, aquí les coloco varias biomoléculas. Cada círculo está de un color porque representa un tipo de átomo. Aquí tenemos uno, por ejemplo, este está un tipo de átomo, otro tipo de átomo y otro tipo de átomo. Ya tenemos 3 elementos. Eso me va a conformar biomoléculas. Estos bioelementos, de acuerdo a su abundancia, se van a clasificar en macroconstituyentes y microconstituyentes. Los macroconstituyentes se les llama también biogenésicos. Quedamos en que bio quiere decir vida y genésicos quiere decir síntesis. Entonces, estos elementos son los que me van a sintetizar vida. Ellos representan el 95% de la materia viva, es decir, son los más abundantes. ¿Cuáles son ellos? El CHON, que se les nombra organógenos porque son capaces de formar, a partir de su unión, glúcidos y otro tipo de compuestos. ¿Como cuál otro tipo de compuesto? Tenemos que también son capaces de formar lípidos. Glúcidos y lípidos. Tenemos también el azufre y el fósforo, que son capaces de formar proteínas y ácidos nucleicos cuando se unen con
el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces, macroconstituyentes son los que son más abundantes. Ahora tenemos los microconstituyentes. A esto se les llama oligoelementos. Estos están en menor proporción, representan apenas el 5% de la materia viva. Y se les va a llamar oligogénicos. Entre ellos tenemos el sodio, el potasio, el cloro, calcio, magnesio, hierro, zinc, cobre, flúor y el yodo. ¿Dónde podemos conseguir estos microconstituyentes, los que están en menor proporción? Los podemos conseguir en nuestros huesos. Por ejemplo, encontramos al calcio. El calcio es parte de nuestros huesos. En la sangre podemos encontrar el hierro en los glóbulos rojos. Aquí tenemos átomos de hierro unida a la proteína hemoglobina, que va a ser la transportadora del hierro en la sangre. Y tenemos la presencia de magnesio en la clorofila. ¿Dónde podemos encontrar la clorofila? ¿Quién me dice dónde podemos encontrar la clorofila? La planta. Las hojas de las plantas. Es el pigmento plantas. de las plantas. Muy bien. Plantas. Continuamos con las biomoléculas. Estas biomoléculas se clasifican según el tipo de enlace y la presencia de carbono. Tenemos biomoléculas inorgánicas, que son las que carecen de cadena carbonada. Ya lo estábamos hablando. Inorgánica es cuando no presenta carbono. Si no presenta carbono, estamos hablando de materia inerte, que no tiene vida. Entonces, las inorgánicas carecen de cadena carbonada. Entre ellas tenemos agua, sales minerales. ¿Cuáles son las sales minerales? El ion sodio, el ion potasio, el calcio, todos esos que no poseen cadena carbonada. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿qué molécula es esta? ¿Qué molécula es esta? ¿Agua? La del agua. Y ahora tenemos las biomoléculas orgánicas. Estas sí van a presentar cadenas carbonadas y enlaces covalentes predominantes. Los enlaces covalentes son los que unen un átomo con el otro. Ellas van a estar presentes en los glúcidos. Los glúcidos son los mismos carbohidratos. Glúcidos, proteínas y ácidos nucleicos. Por ejemplo, aquí tenemos un aminoácido. Un aminoácido unido a varios aminoácidos me van a formar una proteína. Entonces, si se fijan, ¿qué hay aquí? El carbono. Como yo tengo carbono, estoy hablando de una biomolécula orgánica. Aquí tiene otra vez el carbono en el grupo carboxilo, más aún me refiero a una biomolécula orgánica. ¿Por qué biomolécula? ¿Por qué molécula y no bioelemento? Porque tengo varios tipos de átomos. Tengo hidrógeno, tengo por aquí al nitrógeno, tengo oxígeno, tengo carbono. Como tengo varios elementos, por eso hablo de biomoléculas. Ok, entonces, cuando hablamos de moléculas de agua, por ejemplo, entonces, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de una molécula de agua, ¿qué tipo de biomolécula es? Inorgánica. Inorgánica. Orgánica. Si yo les nombro, cloruro de sodio. Cloruro de sodio es NaCl. ¿Estoy hablando de una biomolécula inorgánica o de una orgánica? Cloruro de sodio. Inorgánica. 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 No hay carbono por ningún lado. Si yo les digo el azúcar común consumimos, ¿ese será orgánico o inorgánico? Orgánico. Orgánico. Orgánico, porque el azúcar es un tipo de carbohidrato, entonces tiene cadenas carbonadas. Estamos hablando de uno orgánico. Si yo les hablo de que estoy consumiendo hierro,
Yo estoy hablando de un bioelemento o de una biomolécula. Bioelemento. 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 Muy bien, si yo les digo que a mi organismo le hace falta calcio, ¿dónde está haciendo falta ese calcio? En los En el huesos. hueso. En los En huesos. los huesos. Huesos, en los huesos. ¿Qué es? huesos. ¿Biomolécula o biomolécula o bioelemento? sería CA, Profesora, Bioelemento. bioelemento, es uno solo. Elemento. Ok, vamos a... Dígame. yo quisiera saber la diferencia que usted dijo de microconstituyentes y macroconstituyentes. Micro, como su palabra lo dice, micro es pequeño, es decir, está en menor proporción. Los microconstituyentes representan solo el 5% del peso de la materia viva. O sea, en nuestro organismo solo tenemos un 5% de microconstituyentes. Y los macro significa grande, es porque son más abundantes. Entonces, macroconstituyentes son los que más abundan en el organismo. Estos representan el 95%. De nuestro organismo, 95% son macroconstituyentes y 5% son microconstituyentes. Macro es abundante, micro es que está en menor proporción. Ya, profesora, gracias. Ok. Continuamos. ¿Se observa en la diapositiva? ¿Sí? Sí, profesora. Bien. Sí, Miss. Bueno, voy a hacer unas preguntitas. Aquí, esta aserción. La materia viva está constituida fundamentalmente ¿por qué? ¿Cuál les dije que era? Átomos y moléculas. Les dije que eso se le llamaba de una manera. ¿Cuáles eran los principales? Hay 4 que son principales. ¿Cuáles son? El chon. El chon. Son El carbono, el helio o hidrógeno, creo que era. Hidrógeno, el oxígeno. ¿Qué más? ¿La N qué es? Nitrógeno. Nitrógeno. La materia viva está constituida fundamentalmente por son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Continúo. A nivel atómico existen compuestos orgánicos e inorgánicos. ¿Esta afirmación es verdadera o falsa? A nivel atómico existen compuestos orgánicos e inorgánicos. Verdadero. Falso. ¿Por qué? Falso. Falso. Porque se presenta en el nivel molecular. Ok, muy bien. Recuerden que atómico estamos hablando de una sola cosa, solo elemento. Entonces los orgánicos e inorgánicos ya son más de 2 átomos. Estamos hablando del nivel molecular. Vamos con la siguiente. Los átomos que tienen las mismas propiedades físicas y químicas constituyen ¿a qué? Bioelementos. A los bioelementos, muy bien. Todos los átomos que tienen las mismas propiedades físicas y químicas constituyen a los bioelementos. A los macroconstituyentes, es decir, los que abundan más, se les conoce como, yo les dije que tenían otro nombre. Elementos biológicos. Biogenésicos. Biogenésicos. Elementos biogenésicos. Ok, biogenésico quiere decir que sintetiza vida. Muy bien, se les conoce también como biogenésicos. Seguimos. Esta imagen que está aquí, todos estos elementos que están aquí, estos son macroconstituyentes o microconstituyentes. Macro. Macroconstituyentes. Macro. Vean bien, ¿son qué? ¿Macro o micro? Macroconstituyentes. Macroconstituyentes. No, son microconstituyentes. ¿Dónde ven ustedes por aquí al chon? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿dónde lo ven? Por ningún lado, ¿verdad? No crean que porque hay muchos es porque están abundantes, no.
Estos son microconstituyentes. Por ejemplo, el magnesio, ¿dónde lo encontramos? En el corazón. Calcio, les dije que estaba en huesos y dientes. El hierro en la hemoglobina, flúor en los dientes. Entonces son microconstituyentes, son los menos abundantes. Macroconstituyentes, relaciónenlos con el CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Voy con otra. Un ácido nucleico. ¿Es una biomolécula orgánica o inorgánica? Yo lo alquilaría. Orgánica. Orgánica, Miss. Muy bien, orgánica. ¿Y por qué es orgánica? ¿Qué la hace ser orgánica? ¿Qué hay allí que la hace ser orgánica? El carbono. El carbono. Estos que están aquí, los verdecitos que están acá, ellos son los carbonos. Mientras haya presencia de carbono, estamos hablando de biomoléculas orgánicas. Esto que está acá, ¿es organogénico o es oligogénico? Esto que está acá. Profesora, eso es lo que me gustaría saber a mí. ¿Cómo? Eso es lo que me gustaría saber, o sea, la diferencia y qué. ¿La diferencia de qué? Entre organogénico y oligogénico. Los organogénicos son los que están en mayor proporción, son los mismos macroconstituyentes. Organogénicos, ¿por qué? Porque al unirse pueden formar otro tipo de moléculas grandes o moléculas carbonadas, orgánicas, como cuáles, como los glúcidos, que son los carbohidratos, y como los lípidos también. Entonces, organogénico, viene de orgánico. Y todo lo orgánico me va a formar un organismo. Todos los organismos estamos formados por carbono principalmente. Entonces, organogénicos son aquellos que son capaces de formar un organismo. Aquí tenemos que al carbono. Entonces, al tener presencia de carbono, vamos a estar hablando de algo orgánico. Además de esto, los organogénicos son los más abundantes. Les dije que abundan en un 95%. Nuestra composición es más que todo carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son los átomos más abundantes. Organogénico, formación de un organismo. Oligogénicos son los que se encuentran en menor proporción, un 5% de la materia viva. ¿Como cuáles? Como el magnesio, el sodio, el hierro, que lo encontramos en la hemoglobina, el magnesio les dije que lo encontramos en la clorofila, el cobalto lo encontramos en la vitamina B12. Entonces, organogénico, abundante, y que forman organismos. Oligogénicos, en menor proporción, son poco abundantes en el organismo. Entonces, esta imagen que está aquí es organogénico o es oligogénico. Creo que ya les dije la respuesta. Organogénico. 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 Tengan siempre presente esto. CHON. CHON es lo más abundante dentro de un organismo. A partir de allí parten todos los seres vivos. CHON. Nunca se les olvide el nombre de esa molécula. La van a estudiar desde primer año hasta quinto año y depende de la carrera que estudien, también la van a tener presente. Hasta aquí terminan todas las preguntas. ¿Alguna duda? Ya va a terminar la hora de clase. Por ahora la composición química quedamos hasta ahí. Ya la próxima semana trabajamos con cada una de esas moléculas. Vamos a trabajar con carbohidratos, con lípidos, con las proteínas, con los ácidos nucleicos. La vamos a desglosar, digámoslo así, en cada clase. En Cubicol les voy a dejar la grabación de la clase y también les voy a dejar las diapositivas, por si las necesitan las diapositivas para algún apunte. Profesora. Dígame. También otra diferencia entre bioelementos y biomoléculas. Bioelementos se refiere a un solo tipo de átomo. Por ejemplo, el hierro solo
es un bioelemento, es un solo tipo de átomo. Pero si yo le agrego el oxígeno y formo óxido de hierro, estoy hablando de moléculas. ¿Por qué? Porque estoy uniendo dos tipos de átomos que son diferentes. CO2, tengo carbono y oxígeno. Estoy uniendo dos átomos, me pasa a formar una molécula. Un solo tipo de átomo es un bioelemento. La unión de dos o más sería biomolécula. ¿Entendido? Profesora, gracias. Bueno, ya culminamos la clase. En Cúbico les dejo la grabación y les dejo las diapositivas. Miss, Ya, ¿usted tiene que copiar? ¿Por Cubicol? ¿Cómo? ¿Vamos a tener que mandarle algo por Cubicol? No, por ahora no. Ok, gracias. Porque de nuevo... Profesora. ¿Tienen que copiar Miss o no necesariamente? ¿Nosotros avanzamos el libro? Sí, Profesora, bueno, el libro lo vamos a trabajar luego diapositivas porque se- vamos a copiar. Ya, las diapositivas ¿Diapositivas se pueden copiar apuntes en su cuaderno, sí. Profesor, en Profesora. el formulario no sale el Profesora. número de teléfono. ¿Dónde tengo que poner el número de teléfono? Desde la semana No, pasada, sí, entonces, si ya lo copiaron, ya me quedó guardado el número de teléfono. Profesora, a mí tampoco me aparece el número de teléfono en el formulario que mandó. Bueno, en el anterior sí lo colocaron, ya me quedó guardado. De todas maneras, para la siguiente semana se los vuelvo a enviar con el número, o sea, que ¿Se le puede mandar por mensajería el número de teléfono? sí, también, yo luego lo copio. A mí Ya, también, gracias, profesora, profesora. por favor, no me aparece en el formulario el número de teléfono. Cópielo por el chat, yo luego lo copio. Bueno, ya culminamos la clase. La próxima semana seguimos trabajando, pero ahora con los carbohidratos, cada uno de esas biomoléculas.